La religión demostrada. Los fundamentos de la fe católica ante la razón y la ciencia. Por el Reverendo Padre Hilaire. Tercera verdad. El hombre necesita de una religión. Quinto. La religión buena es la que Dios ha revelado. Primera parte. Pregunta 81. ¿Cuál es la verdadera religión? Respuesta. La verdadera religión es la que viene de Dios, la que Dios mismo nos ha revelado. Primero, la verdadera religión debe venir de Dios. En una casa, el padre, el cabeza de familia, es el que debe mandar. Él es quien debe dictar leyes a su familia. El extraño que quisiera arrogarse ese derecho sería un usurpador. El soberano es quien debe imponer el ceremonial que ha de regir en su corte. Ahora bien, Dios es el Padre y el Rey de la familia humana. Luego, a Dios solo compete el derecho de regular el culto que el hombre está obligado a tributarle. A él solo le corresponde determinar el modo como quiere ser honrado. A él solo le corresponde el derecho de decirnos cuáles serán las plegarias y sacrificios gratos a su divinidad. Todos los fundadores de religiones no son más que aventureros o usurpadores de un poder esencialmente divino. Segundo, Dios nos enseña de dos maneras, por la razón y por la revelación. A. La razón. El hombre, por medio de la inteligencia que ha recibido, llega a convencerse con certeza de que Dios es su creador, su bienhechor y su Señor. De este conocimiento, que se hace patente a la razón del hombre, resulta para él el deber de practicar la religión. La religión así establecida por el hecho de la creación del hombre se llama religión natural, porque resulta de las relaciones necesarias del hombre con Dios. Puede decirse que Dios es el autor de esta religión porque Él es el autor de la razón y de la voluntad, en que tiene su fuente los principios y sentimientos religiosos. Así, la religión existe por derecho natural y, como hemos probado, la falta de religión es, a la vez, un crimen contra la naturaleza y una rebelión contra Dios. B. La revelación. El padre de familia no desampara a sus hijos sin darles una educación e instrucción convenientes. ¿Quién podrá decir que Dios, después de haber creado a los primeros hombres, los dejó entregados a las solas luces de su razón, sin enseñarles las verdades y los mandatos de la religión? Tal suposición carece de toda probabilidad. Es evidente que Dios puede enseñarnos las verdades y los preceptos de la religión natural, pero ¿no podrá Dios revelarnos verdades nuevas, verdades que la creación no manifiesta, e imponernos nuevos deberes? Nadie puede razonablemente dudarlo. La religión revelada es la que encierra las verdades y los preceptos que Dios nos hace conocer de una manera sobrenatural, exterior, expresa y positiva. Los deístas, los racionalistas, los materialistas, los librepensadores y los modernistas sostienen que la revelación es imposible y además inútil. Para todos estos incrédulos, la razón humana es
el único árbitro de lo verdadero y de lo falso, de lo bueno y de lo malo. Ella es su propia ley. No necesita de ajenos auxilios para procurar el bien de los pueblos. Para refutar todos estos errores, vamos a demostrar, primero, que la revelación es posible. Segundo, que es necesaria. Tercero, que Dios, de hecho, ha revelado una religión. Y cuarto, que el hombre está obligado a practicar esta religión revelada. Primero, naturaleza y posibilidad de la revelación. Pregunta 82. ¿Qué es la revelación? Respuesta. La revelación es la manifestación de las verdades religiosas que Dios hace al hombre fuera de las leyes ordinarias de la naturaleza. La palabra revelar significa apartar el velo que cubre un objeto, es decir, manifestar a alguien una cosa que él ignoraba o que había olvidado. Dios revela cuando manifiesta a nuestra inteligencia verdades hasta entonces desconocidas, olvidadas o mal comprendidas. La revelación es la manifestación de las verdades religiosas, porque Dios no revela más que verdades o hechos históricos útiles para la salvación de los hombres. Deja a un lado las artes y las ciencias que sirven únicamente para la vida temporal. Se ha añadido la expresión fuera de las leyes ordinarias de la naturaleza para distinguir la revelación de que se trata aquí de la revelación natural, que se hace por la luz de la razón y por los medios naturales otorgados al hombre para adquirir conocimientos. La revelación es un acto sobrenatural de Dios mediante el cual manifiesta a los hombres las verdades de la religión, sea que nos hable directamente Él mismo, sea que nos hable indirectamente por medio de enviados. En el primer caso, la revelación es inmediata. Inmediata cuando Dios nos habla por sus embajadores o legados. Pregunta 83. ¿Puede Dios hablar a los hombres? Respuesta. Sí. Dios puede hablar a los hombres porque todo lo sabe y puede. No se puede negar la posibilidad de la revelación sin negar la ciencia o el poder de Dios. Su ciencia, suponiendo que no tenga nada que enseñarnos. Su poder, negándole una facultad que posee hasta el hombre mismo. Una simple observación de buen sentido basta para probar la posibilidad de la revelación. Primero, es evidente que Dios, poseyendo una inteligencia infinita, debe conocer verdades inaccesibles a la nuestra, que es limitada. Del mismo modo, que el firmamento contiene astros a los que no alcanza nuestra vista. Sería insensato decir que el hombre sabe todo lo que Dios sabe, que ve todo lo que Él ve y comprende todo lo que Él comprende. Es natural, por tanto, que Dios tenga muchas verdades que enseñar a los hombres. Segundo, es evidente también que Dios debe poder lo que puede el hombre. Ahora bien, el hombre ha recibido de Dios la facultad de comunicar sus pensamientos a sus semejantes. El Padre instruye a sus hijos, el Maestro a sus discípulos. ¿Y por qué ha de ser difícil para Dios instruir al hombre, su criatura inteligente? ¿El sabio puede transmitir al ignorante los secretos de la ciencia? ¿Y será posible que Dios carezca de los medios necesarios para hacernos conocer los misterios de su divina vida y los decretos de su voluntad? El hombre acepta la ciencia profana, fundándose en el testimonio de los sabios. ¿Y por qué rehusará aceptar la ciencia de la religión basada en el testimonio de Dios? Tercero,
Es evidente también que la revelación tan lejos está de aniquilar o inutilizar la razón, que al contrario, la supone y exige. ¿Puede acaso decirse que el telescopio destruye la vista porque aumenta su alcance y le hace ver astros escondidos hasta entonces en las profundidades del cielo? El telescopio supone el ojo y lo perfecciona. Y la revelación supone la razón, la perfecciona y enriquece, manifestándole verdades sublimes e importantes que no puede descubrir por sus solas fuerzas. Segundo, necesidad de la revelación. Pregunta 84. ¿Es necesario que Dios revele la religión? Respuesta. 1. Sí, la revelación es moralmente necesaria al género humano para conocer prontamente, con certeza y sin mezcla de error, las verdades y los preceptos de la religión natural. 2. Si Dios quiere elevar al hombre a un fin sobrenatural, la revelación se hace absolutamente necesaria para conocer este fin y los medios de alcanzarlo. La necesidad moral supone para el hombre una dificultad muy grande, pero no invencible, para llegar al conocimiento completo y cierto de las verdades de la religión natural. La necesidad absoluta supone la imposibilidad, la impotencia radical para conocer las verdades de la religión sobrenatural. Primero, necesidad moral de la revelación para la religión natural. No hay duda de que la razón puede, con sus propias luces, conocer la existencia y la unidad de Dios, la inmortalidad del alma, la obligación de la ley moral sancionada en la vida. Pero la inmensa mayoría del género humano no puede, sin la revelación, llegar fácilmente al conocimiento pronto, cierto y completo de las verdades y de los preceptos de la religión natural. Se prueba por la razón. Primero, sin la revelación, pocos hombres llegarían a este conocimiento. En efecto, los unos son de una inteligencia demasiado limitada. Los otros están demasiado distraídos por los quehaceres domésticos, por las necesidades de la vida, por los cuidados temporales. Otros, finalmente, son perezosos, indolentes, enemigos del estudio. La mayor parte no podría o no querría resolverse al rudo trabajo necesario para hallar estas verdades que son, sin embargo, tan trascendentales. 2. Si falta el auxilio de la revelación, los hombres, aun los más inteligentes, los mejor dispuestos, no estarían suficientemente instruidos sino después de un prolongado estudio, y solamente en la edad en que las pasiones, más calmadas ya, dejan al espíritu todo su vigor. Ellos pasarían al menos todo el tiempo de su juventud en la ignorancia de las verdades más necesarias para la regla de la vida. 3. Si falta la revelación, los hombres no pueden llegar a conocer las verdades religiosas con certeza y sin mezcla de error. La razón, aun la de los hombres más sabios, es muy débil. Duda acerca de muchas cosas. De buena fe o maliciosamente mezcla sofismas a sus raciocinios. Un gran número de filósofos antiguos y modernos se han equivocado de la manera más grosera y se han contradecido a sí mismos. Después de haberlos oído, no se sabe a qué atenerse. Ninguno ha dado un código de la ley moral completo, claro, cierto en sus reglas y sanciones, y por consiguiente eficaz.
Es, pues, moralmente necesario que Dios hable para que el conocimiento de la religión sea cierto, pronto y común a todos los hombres. Se demuestra además por la historia. La historia afirma la impotencia relativa de la razón humana. 20 siglos de paganismo nos muestran a qué se reduce el hombre privado de los auxilios de la revelación. Los pueblos más sabios, los egipcios, los caldeos, los griegos, los romanos, admitían los más monstruosos errores. Se adoraban a dioses absurdos, a animales, a árboles, a plantas. Se divinizaban los vicios. Se inmolaban víctimas humanas. Las leyes autorizaban la muerte de los niños, de los esclavos, de los gladiadores. El culto de los falsos dioses estaba manchado con indecibles infamias. La injusticia, la tiranía, la corrupción eran profundas, y únicamente el verdadero Dios carecía de templos y de altares. Conclusión. La revelación está, pues, muy de acuerdo con la sabiduría y la bondad divinas, porque un Dios sabio y bueno no deja a sus criaturas privadas de los medios convenientes para el cumplimiento de sus destinos. Tan lejos está de ser inútil la revelación, como sostienen los racionalistas, que, al contrario, es sumamente necesaria para que las verdades religiosas y morales sean conocidos por todos, fácil y prontamente, con certeza y sin mezcla de error. Objeción. ¿Los filósofos, los sabios, no podrían instruir al pueblo? Respuesta. No, porque para ello se necesita, primero, que estuvieran de acuerdo para la formación de un cuerpo de doctrina. Segundo, que estuvieran dispuestos a instruir a los ignorantes. Tercero, que tuvieran la autoridad requerida para hacerse escuchar y para reprimir los vicios. Pero no sucede así. Primero, la historia prueba que los sabios mismos han caído en los errores más groseros acerca de las verdades de la religión y de los deberes que impone. No están de acuerdo ni siquiera sobre las verdades más esenciales. No se puede citar un solo filósofo, ni de la antigüedad pagana, ni de los tiempos modernos, que haya llegado a compilar un código satisfactorio de religión y de moral. Han demostrado algunas verdades, pero ¿cuántas otras, no menos importantes, se les han pasado inadvertidas? ¿Y cuántos groseros errores no han mezclado con las pocas verdades conocidas? Los filósofos más ilustres de la antigüedad, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, que nunca dejaron de tener en cuenta los restos de la revelación primitiva, solo nos han legado nociones incompletas y frecuentemente falsas acerca de las cuestiones que más interesan a nuestra conducta y a nuestros destinos. Muchos de nuestros sabios modernos han descendido a un nivel más bajo que los antiguos. En nombre de la razón han enseñado los errores más monstruosos y degradantes, como el ateísmo, el panteísmo, el materialismo. Si los filósofos espiritualistas modernos no han admitido errores tan graves, se debe a que han vivido en pleno cristianismo y han aprendido el catecismo en su infancia. Decía Jean-Jacques Rousseau: no sé por qué se quiere atribuir al progreso de la filosofía la hermosa moral de nuestros libros. Esta moral, sacada del Evangelio, era cristiana antes de ser filosófica. Fin de cita. 2. Los filósofos jamás han querido instruir al pueblo. Se rodeaban de algunos discípulos escogidos, menospreciando a la plebe. Al contrario, acababan de desviarla de la verdad, rindiendo públicamente
a los falsos dioses un culto hipócrita del que después se burlaban con sus adeptos. Nuestros filósofos modernos confiesan que la filosofía se dirige a un número reducido y corre peligro de quedar sin gran eficacia sobre las costumbres. 3. Finalmente, aunque ellos hubieran querido instruir al pueblo, se habían hallado impotentes para hacerlo. Sus doctrinas eran contradictorias. Tantas escuelas, tantos sistemas. Su vida desmentía su doctrina. ¿Y qué misión, qué autoridad tenían fuera de eso para imponer sus enseñanzas a los demás hombres? Yo no conozco, decía Voltaire, un filósofo que haya reformado las costumbres. No digo ya de una ciudad, ni siquiera las de la calle en que vive. La revelación de la religión natural era, pues, moralmente necesaria. Objeción. Se dice también, mi razón me basta, no sé qué hacer de la revelación. Respuesta. Primero, la razón no ha bastado a los más grandes genios del universo para conocer el conjunto de las verdades y deberes religiosos. ¿Cómo podría bastaros a vos? Segundo, la razón ni siquiera es capaz de resolver todas las cuestiones que deben necesariamente formar parte de una religión. A. Debemos un culto a Dios, pero ¿cuál es la forma de este culto? B. Cuando hemos violado la ley moral tenemos una cuenta que rendir a la justicia divina, pero ¿podemos esperar el perdón? ¿Y en qué condiciones? C. Hay una vida futura con galardones y penas. ¿Cuál es la naturaleza de esos galardones y de esas penas? La sola razón no puede responder a estas grandes cuestiones y a otras semejantes. Tercero, la razón tampoco basta. Si Dios revela misterios que creer y si dicta preceptos positivos, en ese caso debemos creer en su palabra divina, acatar sus leyes. No hay nada más justo. Pero todo esto no prueba que la razón sea inútil. Tan lejos está de ser así, que más bien se deduce su imprescindible necesidad, porque ella es la que debe examinar si la religión que se le presenta como proveniente de Dios lo es en realidad. Aunque la fe esté por encima de la razón, jamás puede existir entre ellas contradicción alguna real, porque ambas vienen de Dios mismo, fuente inmutable de eterna verdad, y así ellas mutuamente se auxilian. La razón prueba, protege y defiende la verdad de la fe. La fe, a su vez, libra a la razón de todos los errores, la ilumina en el conocimiento de las cosas divinas, la vigoriza y perfecciona. Segundo, necesidad absoluta de la revelación para la religión sobrenatural. La religión sobrenatural comprende 1. Misterios, es decir, verdades que creer a las que nuestra razón no alcanza. 2. Preceptos positivos, que dependen de la libre voluntad de Dios. 3. Un fin sobrenatural que sobrepasa todos los recursos y todas las exigencias de la naturaleza humana y aún de toda la naturaleza creada. 4. Medios convenientes para la consecución de este fin sublime. Ahora bien, es evidente que sin la revelación, el hombre no puede descubrir estos misterios, ni las órdenes de Dios, ni el fin sobrenatural, ni los medios para conseguirlo. Nuestra razón no tiene más luces que las que brotan de la creación, y en la naturaleza no hay nada que pueda manifestarnos las cosas sobrenaturales. Si place a Dios imponernos esta religión sublime, debe hacérnosla conocer
y el hombre debe creer en tal palabra infalible de Dios y someterse a su dominio soberano.